Probablemente todo el mundo ha escuchado de la teoría que se llama el Big Bang, o sea, la grande explosión. Bang es como pum, ¿verdad? En español decimos pum, al menos en México. Pero Big Bang es el grande pum o grande explosión, y la idea es que el universo empezó en un momento de tiempo desde un punto y explotó hacia afuera y se ha expandido desde entonces, más y más rápido, ¿verdad? Aún el espacio mismo llegó a existir en un momento, ¿verdad? Y todo lo demás, la energía, la materia, todo lo demás. Y los cristianos, muchos, dicen que la idea del Big Bang es una tontería, dicen que cómo es posible que todo este universo tan hermoso surgió de una explosión o llegó a existir a causa de una explosión. ¿No son destructivas las explosiones? Pues claro. Entonces esto parece una tontería para muchos cristianos, y además muchos piensan que esta teoría niega que Dios es el creador del universo. Entonces algunos dicen que pues esta es la idea de los científicos que quieren decir que no existe Dios, y entonces piensan que esta es la teoría alternativa a Dios, que todo surgió de una explosión, ¿verdad? Y algunos en broma dicen, sí, yo creo en el Big Bang, creo que Dios habló y ¡bang! El universo llegó a existir. Pero yo creo, hermanos, que es importante como cristianos, es importante que sepamos que en verdad esta idea del Big Bang no es algo de malo, es algo positivo que podemos usar para testificar, para compartir nuestra fe. Déjenme explicar por qué creo así. El Big Bang, en verdad, hermanos, solo llegó a ser la teoría aceptada del origen del universo en los principios del siglo XX, solo en esos años. Antes, por siglos y milenios, ¿verdad? Casi todos los científicos y los filósofos creían que el universo era eterno. Casi todo el mundo creía que el universo era eterno. Aristóteles, el gran filósofo del siglo IV antes de Cristo, él enseñó que el universo era eterno. Entonces, por la gran parte de la historia humana, todo el mundo ha creído que el universo fue eterno. Es una historia larga, esta historia del Big Bang, y no les puedo explicar todo porque no soy físico, pero les voy a dar los puntos principales, ¿verdad? Básicamente, fueron personas como Alberto Einstein y otros matemáticos que en los principios del siglo XX empezaron a través de su matemática, a entender que el universo tuvo un principio, un comienzo. Y el mismo Alberto Einstein dijo que eso le irritaba, no quería admitirlo, pero su matemática le enseñó. Yo no me pregunten cómo, porque yo no entiendo estas cosas, pero su teoría de la relatividad es la teoría que le demostró que el universo tenía que tener un principio. Y él, según lo que entiendo, porque no quería aceptar la idea, hizo otras calculaciones para quizás borrarlo o cambiarlo un poco. Pero años después, otros matemáticos, como un matemático ruso llamado Alexander Friedman, expuso que esto fue un error, el error de Einstein, y un cosmólogo británico llamado Arthur Eddington también confirmó la teoría de la relatividad general de Einstein. Y entonces, sobre un periodo de años, varios científicos, cosmólogos, astrónomos y etcétera, llegaron a la conclusión de que el universo tuvo un inicio, un principio, un comienzo, ¿no? El astrónomo Edwin Hubble, quizás usted ha escuchado del satélite, el telescopio espacial, el Hubble Telescope, ¿verdad? Pues es un telescopio en el espacio. Este satélite fue nombrado por un astrónomo, Edwin Hubble. Edwin Hubble descubrió
que las galaxias y las estrellas se iban corriendo hacia afuera, ¿verdad? Se iban expandiéndose, que el universo iba expandiéndose y que las estrellas y galaxias nos estaban dejando atrás. Él lo encontró en una cosa que se llama el redshift o el no sé cómo en español, el cambio rojo que a través bueno, no les puedo explicar, pero se detecta, ¿verdad?, que estas galaxias se van, todo el universo va expandiéndose. Albert Einstein entonces vino en 1929 al monte Wilson en Los Ángeles, el área de Los Ángeles, para ver lo que Hubble había descubierto y sus descubrimientos confirmaron lo que Einstein ya había pensado a través de la matemática. Entonces entendieron que sí, el universo tuvo su inicio y todo surgió o salió de un punto y está ahora expandiéndose desde entonces. Después hubo otros descubrimientos. Por ejemplo, en 1965 dos ingenieros de Bell, Laboratorios Bell, descubrieron lo que se llama la radiación de fondo del Big Bang. No lo puedo explicar, pero ellos lo descubrieron y ahora los científicos lo aceptan. Luego en 1989 se lanzó un satélite hacia el espacio profundo, COBE se llamaba, y ese satélite descubrió los patrones de la radiación de fondo del Big Bang. Y descubrieron también que todo esto demostró ¿cómo lo diré? Un detalle, un diseño que fue tan complicado y tan perfecto y tan exacto que no podían creerlo. Y un científico dijo que eran las huellas como de Dios, lo que ellos descubrieron. Como digo, es bastante complicado y no lo puedo explicar porque no soy físico ni astrónomo ni nada de eso. Pero el fin es que la mayoría de los físicos y astrónomos tuvieron que aceptar el hecho de que el universo tenía un principio. Esto fue en contra de la mayoría, en contra de sus conceptos, en contra de sus creencias, sus nociones filosóficas. Ellos no estaban de acuerdo con eso porque muchos de ellos eran o agnósticos o ateos y no querían admitir que el universo tuvo un comienzo. ¿Okay? Ahora, los cristianos, los teístas, los que creen en Dios, para nosotros no fue difícil admitir que el universo tuvo un comienzo porque la Biblia lo dice. En el principio creó Dios al cielo y los cielos y el mundo, ¿verdad? Entonces, para nosotros no fue difícil, pero para los astrónomos y físicos era muy difícil. Un astrónomo inglés que se llamaba Fred Hoyle es la persona que inventó el término Big Bang, porque estaba dando una charla por la radio en el BBC, ¿verdad?, de Inglaterra. En 1949 es cuando él dijo, estas teorías se basaron en la hipótesis de que todo el asunto en el universo se creó de una sola vez, tiempo particular en el pasado remoto. Entonces, él llamó el principio el Big Bang, y desde entonces casi todos aceptan esta expresión. Ahora, quizás me dice, ¿qué me importa? Bueno, déjeme decirle por qué es importante. Si has escuchado quizás de la ley de la causalidad, no casualidad, sino causalidad, la ley de la causalidad. Esta ley dice que toda cosa que tiene un principio o un comienzo tiene también una causa. Suena muy fácil, muy elemental, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante. Es uno de los principios más básicos de la ciencia. La ciencia es la búsqueda de causas, en cierto sentido. El famoso hombre que se llama el padre de la ciencia, Francis Bacon, dijo, el verdadero conocimiento, a propósito, la palabra ciencia viene del latín, y la palabra ciencia en latín quiere decir conocimiento.
Entonces, él dice, el verdadero conocimiento, es decir, la verdadera ciencia, es conocimiento por causas. Por ejemplo, ahora en el crisis de COVID-19, los médicos estudian las causas de COVID-19, ¿verdad? El virus, de dónde vino, y los efectos del virus, y los efectos de las drogas, los medicamentos que están usando para combatir, ¿verdad?, el virus, y quieren crear vacunas, eso es un estudio de causas, eso es la ciencia, ¿verdad? Entonces, hermanos, si el universo tuvo un comienzo, quiere decir que el universo tenía que tener una causa que lo creó, ¿verdad? Incluso los científicos agnósticos y ateos que crearon esta idea del Big Bang saben esto. Por eso no quieren admitir que el universo tuvo un comienzo. Ellos saben que nada puede venir de la nada. Eso es imposible científicamente, ¿verdad? Nada viene de la nada. Pero el universo llegó a existir. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde vino? ¿De la nada? Hermanos, piénsenlo. Cuando hablamos de que todo el universo tuvo un comienzo, le estamos diciendo no solo la materia, sino también el espacio mismo no existía. El tiempo mismo no existía. Entonces el espacio, el tiempo, la materia, la energía, incluso energía, como dicen ahora, la energía y la materia oscura, ¿verdad?, que han descubierto hace poco. Esto quiere decir que todo esto tuvo un comienzo. Y todas esas cosas no existieron antes. Nacieron en un momento y han continuado desde entonces. Ahora bien, si esto es cierto, tenemos que pensar en lo que podría haber causado que todo esto surgiera, que todo esto llegara a existir, ¿verdad? Si el espacio no existía antes de que surgiera, entonces lo que lo causó tiene que ser algo que existe fuera del espacio o sin espacio, ¿verdad? Si el tiempo no existiera, entonces lo que lo causó tiene que estar fuera o independiente del tiempo. ¿Me explico? Si la materia no existía, entonces lo que lo creó debe haber sido algo o alguien inmaterial. Porque la materia no existía y de repente llegó a existir. Quiere decir que lo causó tiene que estar fuera de la materia, inmaterial, ¿verdad? No hay otra manera de explicarlo. Entonces, la causa del universo tenía que ser algo o alguien, piénsenlo bien, sin espacio, atemporal, o sea, fuera del tiempo, eterno, digamos, inmaterial, algo inmaterial. Esta causa también tenía que ser infinitivamente poderoso, infinitivamente inteligente y sabio, porque de otra manera, ¿cómo se explica la creación de toda esta maravilla, ¿verdad?, del universo? Entonces, esta causa tenía que ser, ¿cómo lo explico? Todos nosotros somos seres contingentes, ¿me explico? O sea, dependemos de algo. Yo vine a causa de mis padres. No hubiera existido si no fuera por mis padres. Yo necesito aire para respirar. Yo necesito comida. Yo necesito agua. Yo dependo de algo afuera de mí mismo, ¿verdad? Y cada ser humano es así. Somos seres contingentes, dependiendo de algo externo a nosotros mismos. Algo externo nos da
y nos dio nuestra existencia. Entonces, la causa de todo esto tiene que ser un ser no contingente, es decir, un ser que es un ser en su esencia misma. No solo esto, sino esta causa debe ser personal también. ¿Por qué? Porque solo una persona toma decisiones. ¿Y cómo es posible que el universo fue creado por fuerzas impersonales? Fuerzas impersonales no deciden de repente crear algo. Entonces esto indica que la causa del universo tiene que ser personal. Solo una persona puede tomar la decisión de crear. Una fuerza no impersonal no puede hacer tal cosa. Entonces, hermanos, piénsenlo bien. ¿Qué hay? ¿Qué existe? ¿Qué existe que no necesita espacio, no tiene dimensiones? Que existe fuera del tiempo, es atemporal o digamos eterno. Es inmaterial, o sea, no tiene un cuerpo físico, no es nada material. Es personal, una persona, pero a la vez infinitamente poderoso e infinitamente sabio. Infinitamente poderoso e infinitamente sabio. ¿Qué ser es así? ¿Qué cosa es así? ¿No suena como Dios? Claro, la única cosa o persona que se puede describir así es Dios. Entonces, ustedes espero que vean la importancia de esto, del Big Bang. Porque hoy en día mucha gente dice que el Big Bang explica el universo científicamente, sin referencia a Dios, y por eso les gusta la idea. Dicen que, ahora entendemos cómo el universo llegó a existir. Fue por medio del Big Bang. Y no se necesita hablar de un Dios. Pero en realidad, hermanos, eso es tonto. Porque el Big Bang no hace nada por el estilo. No. Una explosión no ocurrió por accidente o por casualidad. Hay una palabra que busqué en Google Translate que dice aleatoria, una explosión aleatoria. No sé si es una palabra que ustedes usan o no, pero mi idea es que una explosión no ocurrió por accidente o por casualidad. El azar es otra palabra que busqué en Google, ¿verdad? El azar o casualidad, ¿verdad? No es algo. Muchos dicen, esto sucedió por el azar o por la casualidad, pero hermanos, la casualidad, muchas veces tenemos que pensar bien lo que estamos diciendo. Si tú dices que fue por la casualidad, pues la casualidad no es algo, no es nada. La casualidad no causa nada. La casualidad es nada más una probabilidad matemática. Es una expresión para hablar de la probabilidad matemática. No es una fuerza o un poder. El azar no causa nada. La casualidad solo se refiere a cosas como si arrojas dados, ¿verdad? Y estás apostando y arrojas dados. Por casualidad llegan 2 6 o algo así. Pero el azar no es una causa. El azar o la casualidad no mueve los dados. Simplemente matemáticamente vas a tener 6 según cierta cantidad de veces, ¿verdad? Algunos hoy intentan escapar del dilema de la creación, o sea, el principio, el comienzo del universo, hablando de un multiverso. Dicen que, pues quizás nuestro universo surgió de otro universo, o quizás han habido una cadena de universos, o existen miles y multitudes de universos. Entonces nuestro universo es así porque de la nada, del azar surgió. Pero esto no resuelve nada. Lo dicen, es como tratando de escaparse detrás de humo o espejos, ¿verdad? ¿Espejas? Espejos.
es tratar de escaparse del asunto. No hay ninguna evidencia que hay tal cosa como multiverso. No hay otros universos, no hemos encontrado ningún otro universo. Y además, si existen otros universos, ¿de dónde surgieron? ¿Cómo llegaron a existir esos otros universos? Llegamos al mismo problema. Y no importa las invenciones que tratan de escapar la verdad. De todos modos, llegamos al principio de todo. La teoría cuántica no es otra cosa que ayuda, porque de todos modos siempre vuelves a algo que viene de la nada, y todos sabemos que eso es imposible. O dices que todo vino de la nada, o dices que todo vino de un ser inmaterial, fuera del tiempo, sin espacio, espiritual, en otras palabras, sumamente poderoso, o en otras palabras, sobrenatural. La naturaleza no vino de la naturaleza, porque la naturaleza no existía. Entonces, la naturaleza vino de una causa que es sobrenatural. Los científicos no quieren decir esta palabra, dicen que es como casi para ellos una blasfemia decir sobrenatural. Pero si algo fuera de lo que es natural creó lo que es natural, ¿no se dice sobrenatural? Entonces digo, hermanos, que la teoría del Big Bang no es un enemigo de nuestra fe, sino un aliado, porque significa que el universo tuvo un comienzo. Y esto significa que tenía que tener uno que lo hizo, que lo creó, uno que es el principio de todo lo demás, una causa, digamos, cósmica, que está fuera del tiempo, del espacio, la materia, súper poderoso, súper inteligente, para poder hacer que todo esto sucediera. Una causa no causada, como dijo Aristóteles, un movidor inmóvil. Eso es lo que él dijo. Un ser no contingente, que crea todo lo demás y sostiene el ser de todo lo que existe. Por eso es tan interesante y significativo que Dios le dijo a Moisés que él se llamaba Yo soy lo que soy. O se puede traducir, seré lo que seré. Hermanos, por eso llamamos a Dios el Ser Supremo, porque Él es el ser que da de su ser a todo lo demás. Algunos han dicho, bueno, todavía tienes un problema grande, ustedes los teístas y ustedes los cristianos, judíos, musulmanes, porque ustedes dijeron que todo tenía que tener una causa. Entonces dicen, ¿cuál fue la causa de Dios? Ustedes tienen el mismo problema que nosotros tenemos, dicen. Ajá, pero no es cierto, no es cierto. Algunas aclaraciones son necesarias para resolver este dilema. Los teístas, nosotros no decimos que todo tuvo una causa, no. Lo que decimos es que todo lo que tuvo un comienzo tuvo que tener una causa, y eso es muy diferente. Todo lo que tuvo un comienzo tuvo que tener una causa. Y como acabo de explicar, Dios es el único ser eterno. Él no tuvo comienzo. Nunca había un tiempo en que Él no existía. Por lo tanto, no hay causa para Dios. No necesitamos una causa para Dios. Él es la causa de todo lo demás que existe. Ese es exactamente el punto. Dado que todo en este universo, el tiempo, espacio, materia, energía oscura, todo lo demás, tuvo un comienzo, entonces alguien, una persona, decidió crear, y debe ser la causa de todo, pero tiene que ser independiente y fuera de todo, separado de todo. Estas son las dos únicas opciones posibles. O todo vino de la nada, como dicen los ateos, lo cual es imposible.
lo cual requiere mucha fe. Por eso recomiendo este libro. No tengo fe suficiente para ser ateo. Porque requiere mucha fe decir que todo vino de la nada cuando todo el mundo sabe que nada viene de la nada. O todo vino de la nada o todo vino de un ser supremo, un ser sobrenatural, un ser super poderoso, super inteligente y sabio. Entonces, cuando la gente menciona el Big Bang, no dejes que esto te intimide. No es una explicación alternativa para la existencia de este universo, algo que tome el lugar de Dios. No, por el contrario. La teoría del Big Bang nos dice lo que la Biblia ya nos dijo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta la próxima vez. Que el Señor los fortalezca con esto.